Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos domingos de adoración, nos deleitamos, glorificamos y exaltamos su santo nombre del Señor los domingos y también lo hacemos todos los días, pero los domingos tenemos esa reunión entre hermanos que lamentablemente aún no podemos reunirnos a congregarnos, pero estamos orando para que el Señor nos muestre en qué momento hacerlo. Ya las autoridades ya permiten hacerlo, pero hemos visto que está muy fuerte lo de la pandemia y no queremos caer en tentar a Dios. Así que les pido oraciones para ver si nos podemos congregar y que sea de Dios y no del hombre. Hoy vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 3, versículo 8. Terminamos el versículo 7, los deberes cristianos del esposo, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver la conducta de la iglesia que compró el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver capítulo 3, versículo 8 al 12. Vamos a ver 5 versículos. Tema, repito el nombre del tema, la conducta de la iglesia que compró el Señor Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las últimas semanas. Recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta y se estaba enfocando últimamente en la sumisión, esa sumisión en general, sujetarse a toda autoridad, llámese gubernamental, llámese del hogar y eclesiástica. Entonces de esta manera pues será evidente la sumisión a esa autoridad divina que es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro vimos que estaba especificando hace 2 semanas sobre la esposa que tiene el deber de sujetarse al esposo, sea o no sea cristiano. Recordando que todos los cristianos son renacidos, son santificados y tienen esa identidad de ser elegidos por Dios como nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y que hay un grande propósito: compartir las virtudes de aquel que les compró, ¿no? Es por eso que el apóstol se enfoca en que se debe evidenciar en las vidas de los cristianos la sumisión a esa autoridad máxima que dijimos que es el Señor Jesucristo. Y no solo es decir soy cristiano o soy de Cristo o compartir, evangelizar o predicar. Esta sumisión al señorío de Jesucristo debe de ser evidente y debe estar en todo cristiano. El apóstol Pedro en el tema pasado, que fue el de los esposos, se enfoca en esa sumisión, pero específicamente en el esposo cristiano, enseñando el gran compromiso que tiene el esposo cristiano delante de Dios y que es esa sujeción al Señor Jesucristo que debe verse en evidencia como cumpliendo los deberes como esposo en Cristo. El apóstol Pedro le advirtió al esposo cristiano o a cualquier esposo cristiano que si no cumplen con esa sujeción, con esas conductas que deben de haber hacia sus esposas y también hacia sus hijos, si no hubiera esta sujeción y no dieran ese ejemplo en su hogar, traería una grande consecuencia, tremenda consecuencia. Él dice que serían obstruidas las oraciones del esposo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existe el peligro de obstruir las oraciones al no sujetarse a cualquier autoridad que Dios ha puesto. Hemos dicho cuáles son las autoridades. De hecho no tienen que ser solo eclesiásticas ni del hogar, sino también de la tierra, terrenales como gubernamentales. Entonces las oraciones pueden ser ignoradas por Dios por esa razón. Hoy nos vamos a enfocar también en la sumisión, pero enfocado en los deberes de todos en general, todos los cristianos. Así que nadie se está salvando. Le tocó a las esposas, le tocó a los esposos y ahora nos toca a todos nosotros. Así que hoy vamos a ver esas conductas que deben haber en la iglesia de Cristo, o sea, nosotros, esa iglesia que Él compró a un precio muy alto. Así que si me acompañan, abran su libro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a estar pausando, como siempre lo hacemos. Y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Hacemos pausa en el versículo 9. Aquí vemos al apóstol Pedro que sigue enfocado en la sumisión, pero ahora vemos que se está enfocando en esa iglesia que Cristo compró con una finalidad,
que haya unidad en la iglesia, que surja ese amor fraternal entre el pueblo santo de Dios, pero que también no falte la compasión al que nos hace mal, porque se nos olvida ese sacrificio, esa resistencia a la maldad que hay en contra del pueblo santo de Dios. Nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que ser sumisos a lo que el Señor nos dice, porque es necesario que el cristiano tenga esa sumisión, porque si no hay sumisión, no va a haber unidad, no va a haber amor fraternal, ni va a haber compasión por el perdido, y nosotros fuimos perdidos. Anteriormente hubo compasión por nosotros, hubo esa paciencia con nosotros. Así que nosotros debemos de ser compasivos, misericordiosos. Entonces todo esto se debe ver en el cristiano, y debe ser la evidencia de un cristiano, porque muchos dicen que aman, otros dicen, bueno, yo hago obras para demostrar mi amor, pero si no hay una sujeción a todas las autoridades, no solo a las convenientes, sino a todas las autoridades, porque toda sujeción está escrita en la Biblia, no es invención del gobierno ni de los pastores, sino que está en los textos que hemos leído. Así que no debe haber pretextos o excusas. Perdón, si no me sujeto a las leyes de esta tierra, no me estoy sujetando a Cristo. Si no me sujeto, por ejemplo, la esposa, si no se sujeta a su esposo, no se está sujetando a Cristo. Si nosotros no nos sujetamos a nuestros jefes en nuestros trabajos, no nos estamos sujetando a Cristo. Si un estudiante, cualquier hijo de nosotros que esté estudiando, no se sujeta a sus maestros, no se está sujetando a Cristo. Si cualquiera de nuestros hijos, sea hijo o hija, no se está sujetando a sus padres, no se está sujetando a Cristo. Si tu esposo o tu esposo no te sujetas al Señor Jesucristo, cumpliendo con tu responsabilidad que vimos la semana pasada como un esposo, amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, no te estás sujetando a Cristo. Esto, aparte que trae estorbo a tus oraciones, porque eso dijo el apóstol Pedro, es la evidencia de que no hay unidad, es la evidencia de que no hay amor fraternal de parte tuya a la iglesia, ni siquiera hay compasión por el perdido. Eres prácticamente una persona egoísta. Entonces, Cristo no nos dio ese ejemplo. Cristo es el ejemplo a seguir. Cristo no esperó a que la iglesia haga algo por él para que Cristo viniera y diera su vida por nosotros, se entregue por nosotros y muera en nuestro lugar. Cristo no esperó a que nosotros hagamos algo. De hecho, Efesios capítulo 2, versículos 25 al 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Aquí estamos viendo que esta es la finalidad de la sumisión del esposo, darse totalmente aún no haya hecho algo la esposa por él. Como Cristo lo hizo por la iglesia y fue con la finalidad de que de santificar a la iglesia, con esa misma intención el esposo se tiene que sujetar y darse con su esposa para santificarla. No sujetarse a su esposa, sujetarse a Cristo, pero obviamente dándose como Cristo se dio a la iglesia. La iglesia no hizo algo por Cristo. La esposa a lo mejor no ha hecho nada por ti, tú tienes que entregarte. Así que es importante la sumisión. Aquí vemos en nuestro texto de hoy que dice en la primera palabra, dice finalmente, es como estar diciendo, por último, sean todos los cristianos de un mismo sentir, o sea, sean todos de un mismo parecer, sentir o parecer. Inmediatamente vemos que el apóstol Pedro nos da un modelo de ese sentir, de ese parecer. Y ese sentir es el carácter del Señor Jesucristo. Dice, sean compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Estamos viendo el carácter del Señor Jesucristo. Es algo que el Señor Jesucristo no solo lo dijo, sino que lo demostró ante toda la humanidad, ante su propio trono. Fíjense, allá en el trono, en el cielo, se demostró su compasión, demostró el amarnos, demostró el ser misericordioso, porque allá mismo vieron cómo Él dejó su trono
y vino a encarnar y vino a morir por nosotros. Y ese es el carácter que debe haber en los cristianos. Y ese carácter del Señor Jesucristo lo podemos palpar en Filipenses capítulo 2. Si quieres apuntarlo para que no te distraiga tanto, yo te lo leo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hacemos pausa en el versículo 8 de Filipenses 2. Este sentir que menciona el apóstol Pablo acá en esta de Filipenses, que es el mismo sentir que el apóstol Pedro nos está mencionando en su primera carta, y lo podemos entender con esta cita de Filipenses 2, versículo 1. Nos vamos un poquito más adelante, o sea, atrás. Versículo 1 y 2 dice: por tanto, si no hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estamos viendo en el final de ese versículo 2 cómo está enfocado en lo mismo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo está siendo mencionado en Filipenses 2, como lo mencionó en la primera carta del apóstol Pedro. Entonces este mismo sentir encierra todo esto: compasión, unidad, amor fraternal, sumisión. Y esto es nuestro ejemplo supremo. El Señor no solo lo dijo de palabra, el Señor lo demostró en acción, se sujetó a la voluntad del Padre. He venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice el Señor Jesús. Entonces vino, no se aferró a su gloria, mas vino en sumisión, se sujetó al Padre, vino en sumisión, que es algo que nosotros tenemos que hacer: sujetarnos a la voluntad del Padre. Él nos los enseñó. Él se sujetó y murió y resucitó para salvar lo que se había perdido: nosotros, la humanidad. Entonces, este es el mismo sentir que debe haber en cada cristiano. Pero hay que tener cuidado de no caer, como dice Filipenses 2, 3 y 4, que dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aquí vemos que no lo debemos hacer, debemos sujetarnos, debemos realmente ser compasivos, misericordiosos, amorosos, pero no lo debemos hacer por conveniencia propia. No lo debemos hacer ni por rivalidad: mira, otros lo hacen y no me puede ganar el hermano, yo lo voy a hacer. No, ni por orgullo, sino con humildad, como Cristo lo hizo. Recuerda que el Señor va a estar presente en todo lo que hagas, así que se debe de considerar realmente que Él está presente y que lo que haces, lo haces para Él y también lo haces por los demás, porque los consideras a ellos como mejores que tú. Y luego dice que ninguno debe buscar, obviamente, su propio bien. O sea, no lo hago por mi propio bien, sino también es por ellos, sin egoísmo. Me preocupo por los asuntos de mis hermanos, no solo por los míos. Hay que tener cuidado porque a veces nos preocupamos más por nuestros asuntos. Somos egoístas a veces y nos enfocamos en lo nuestro y no pensamos en los demás. Entonces es importante no caer en esto, porque los demás son asuntos de Dios igual. El preocuparnos y ocuparnos de los demás es asunto de Dios, y nosotros tenemos la responsabilidad de servir a Dios tomando en cuenta los asuntos de Dios. Entonces, Cristo nos salvó de la condenación. El Señor Jesucristo es quien perdona cuando nos arrepentimos de verdad. Él es el que quita el pecado de todo aquel que es quebrantado de corazón. Entonces esto significa que debe estar en cada persona quebrantada de corazón, que ha sido perdonada por Cristo, que se ha convertido a Cristo, debe estar ese mismo sentir, porque el Espíritu Santo mora en él y es Dios mismo. Entonces ese mismo sentir debe estar allá. ¿Quiere decir que tengo que tener compasión por todos? Claro. ¿Quiere decir que tengo que ser paciente y comprensivo? Claro que sí. Pero no solo eso, aplica también perdón. Ya sea pedir perdón u otorgar perdón a quien se le deba, porque el Señor tuvo compasión y vino y nos perdonó.
Porque el término compasivos es más que solo sentir tristeza y llorar por alguien. También nos lleva a ser comprensivos, compasivos, atentos, lo cual significa que se espera que seamos humildes, que no maltratemos ni condenemos a las personas. Sabemos que no conocen de Dios y nosotros estábamos en esas situaciones. Y no estoy diciendo que no les mostremos la verdad, hay que mostrarles la verdad, hay que mostrarles su condenación, pero no tú los vas a condenar, sino la palabra misma. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser prudentes, hay que saber cómo hacerlo. Entonces debemos de tener cuidado de no maltratar, de no condenar, y menos a los que ya son hermanos nuestros. Y además debemos de ser amorosos, fraternalmente, amigables, misericordiosos. Entonces, cabe mencionar que aquí el apóstol Pedro está mencionando que seamos compasivos, pero también menciona que seamos misericordiosos. Y estas dos palabras pueden referirse a lo mismo, pero cuando se mencionan por separado, podemos entenderlo de la siguiente manera. La misericordia significa no darte lo que mereces. Tú mereces algo, pero por misericordia no se te da. ¿Qué mereces? La condenación, la muerte, pero Él no te la está dando. ¿Ok? La misericordia entonces significa no darte lo que mereces. Y la compasión es como cuando ves a alguien que o le está sucediendo algo o le va a suceder y de veras te revuelve, se te mueven las entrañas y haces algo. O sea, te sientes tan mal, pero te mueve a hacer algo por esa persona que está pasando por esa situación. En nuestro caso estábamos perdidos, estábamos condenados y el Señor fue movido de compasión a misericordia. Entonces los cristianos hemos recibido la misma compasión, hemos recibido la misma misericordia de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido perdonados sin merecerlo y esto nos debe llevar a meditar y concientizar que si recibimos esa gracia, debemos extender la gracia a los demás. No caer en el egoísmo. Porque si no somos compasivos, si no somos misericordiosos, entonces no le hemos recibido. O sea, no es nuestro Señor. No hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Así que es importante que nos analicemos, que realmente veamos a través de las Escrituras si realmente nosotros mismos hemos realmente recibido al Señor. La evidencia se va a ver con ese amor, con esa misericordia. Si aún siguiéramos en ese estado de condenación, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? En medio de nuestra desgracia, ¿cómo nos gustaría que nos trataran? No debemos ser faltos de compasión y misericordia, porque a veces ya somos salvos y nosotros maltratamos a las personas que no son conversas y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos realmente no ser faltos de compasión, no ser faltos de misericordia. El amor es lo que nos identifica. El amor, la misericordia, la compasión. Ni con los que son cristianos que a veces se desvían. Hay que hablarles la verdad. No siempre va a ser suave, porque a veces hay disciplinas, como estamos viendo en la carta de Gálatas, de cómo el apóstol Pablo está metiendo un orden, una disciplina tan fuerte, pero no quiere decir que sea falto de amor. O sea, el hombre justo, el que realmente está caminando con Cristo, sabe cuándo utilizar de alguna manera, cada parte del carácter, del temperamento, pero no cayendo en pecar. Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces hay que tener cuidado de cómo nosotros hacemos un juicio hacia los demás, porque si nosotros tenemos realmente cola que nos pisen, o sea, estamos haciendo algo muy similar, cuidado. Santiago 2:13 lo dice muy fuerte, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces es de cuidado, ¿no? El Señor, recuerdo muy bien que Él dijo que cuando hagamos un juicio, que lo hagamos que sea un justo juicio. O sea, si juzgamos algo, que sea con justo juicio. Y el Señor fue muy claro, y eso significa que no estemos juzgando cuando tengamos nuestra propia viga en el ojo.
Y si vamos a juzgar algo, que sea justo, como dice el Señor, hacerlo. ¿Qué significa esto? Hacerlo porque es necesario, porque está afectando la obra de Dios y porque amas a tu hermano, amas a tu hermana y no quieres que siga en ese camino, porque si sigue en ese camino se va a perder y te está doliendo que tu hermano y que la obra de Dios sea afectada. Entonces, de esta manera sería un justo juicio. ¿Qué vas a hacer? Mostrarle a tu hermano el error porque lo amo, pero depende cómo lo vas a mostrar. No lo vas a hacer con mala intención. Lo vas a hacer porque no quieres que se pierda, porque quieres hacerle ver su error. No lo vas a hacer de alguna manera, lo vas a juzgar, lo vas a tratar mal. Es porque me cae mal. O porque quiero darle bibliazos. Quiero que vean que yo sepa y le quiero dar bibliazos. No, es por compasión, es por amor, es por misericordia. Entonces, estas actitudes tienen que estar en nosotros. Cada creyente, cada cristiano debe tener estas mismas acciones, estas mismas actitudes hacia los creyentes y los no creyentes. O sea, esto es algo que debe de alguna manera ser manejado, ser estudiado, porque a veces nos lanzamos y no tenemos el tacto. Por ejemplo, vas a un hospital y tu tacto tiene que ser muy diferente a un evangelio, a un evangelismo en otro lugar. Entonces hay que aprender, Entonces tenemos que entender que debemos tener ese mismo sentir. No pensar diferente en ese aspecto, sino ese mismo sentir. Tener un corazón dispuesto para ese mismo sentir. Siempre debe ser ese mismo sentir. No uno egoísta que siente que, ok, vamos a tener el mismo sentir, pero el mío, mi sentir, lo que yo creo, lo que yo quiero. No, aquí el Señor está siendo muy claro. El sentir al que se refiere el Espíritu Santo, que está hablando a través del apóstol Pedro, porque él está inspirando a Pedro para que Pedro nos diga, es ese sentir de Cristo. Ese sentir que es el sistema de Cristo, la mente de Cristo. No mi propio sistema, mi propia corazonada, mi propia manera de ser. No, el sentir de Cristo. Todo lo que hagamos debe ser bíblico. Ese mismo sentir. Nuestro sentir común de alguna manera no tiene nada que ver acá, sino el sentir del Señor Jesucristo. De hecho lo dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es la mente de Cristo, es el mismo sentir, es el mismo sistema. Entonces, el mandato que vemos en nuestro texto de hoy, la primera carta de Pedro, estamos en los versículos 8 al 12, recuérdense, estamos allá, ¿ok? Entonces, ese mandato que vemos en nuestro texto nos muestra claramente que tenemos que enfocarnos en conocer urgentemente más de Dios, conocer más de las Escrituras. Debemos conocer la mente de Cristo para que podamos tener ese mismo sentir, para que podamos tener ese sistema divino que debemos seguir, que debemos demostrar y mostrar a las demás personas. Debemos andar en esa voluntad de Dios, que es el mismo sentir. No podemos ser de un sentir diferente. ¿Cómo puedo yo ser del sentir del Señor si no me enfoco en conocer a través de las Escrituras, a través de los estudios, a través de estas prédicas? ¿Cómo puedo yo ser de ese mismo sentir si no me estoy enfocando en ello? No estoy buscando realmente crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Si no sabemos lo que está en su mente del Señor, esa palabra que Dios reveló, si no sabemos, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo nos va a mostrar qué sistema debemos seguir? Él dice, sed todos de un mismo sentir. Entonces nos muestra que todos, o sea, unidad, busquemos el conocimiento y apliquemos ese conocimiento, no el nuestro. Saca todo lo que sea tuyo y empieza a llenarte del conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros, su mente, su sistema, para que seamos unidos, seamos uno. Seamos uno. No quiere decir que todos somos iguales. No todos somos iguales, somos diferentes, tenemos de alguna manera personalidades diferentes, ¿ok?
pero no podemos esperar que todos sean con la misma personalidad. No, no es lo que está diciendo acá. Se trata de que cada cristiano conozca la mente de Cristo, que cada cristiano conozca el sistema de Cristo y que sigamos unidos a ese mismo sistema, porque Dios ha hecho unidad y diversidad en su pueblo. Recuerden que somos miembros de un cuerpo. Unos son ojos, otros son boca, otros son pies. Entonces, somos diferentes, pero tenemos el mismo enfoque. Cada célula de nuestro cuerpo es diferente, cada una tiene un rol diferente, pero cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo código de ADN, está escrito en cada célula, y así es con el Señor. El plan del Señor está en cada persona, pero somos diferentes. Cada célula de nuestro cuerpo tiene el mismo sentir para moverse a una. Lo mismo el cuerpo de Cristo. Se podría decir que los cristianos son como un coro. Cada uno canta con su propia voz. Y algunos tienen diferentes tiempos, otros cantan de alguna manera, tienen otro tipo de tono, pero cantan la misma música y en armonía los unos con los otros. Y así es con nosotros, con el sistema del Señor. Tenemos que tener ese mismo sentir, debemos ser compasivos, debemos ser fraternales, debemos ser misericordiosos, debemos ser corteses. O sea, los cristianos deben tratarse con amor. Pedro describe el tipo de amor tierno que debería haber entre el pueblo de Dios. O sea, no es cualquier amor, no es solo decir te amo, no. Aquí describe Pedro cuál es. Debemos recordar siempre que la medida que el Señor Jesucristo nos ha dado para identificarnos como sus discípulos, en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 35 está: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, el Señor Jesús nos ha mandado, nos ha dado una orden, se puede decir así, a amar, no a querer. Nos manda a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero cuando tú empiezas a amar a los hermanos, después vas a empezar a quererlos, porque amar y querer es diferente. Hay que tener de alguna manera el conocimiento de esto. Amar y querer es diferente. Amar es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo por la iglesia? Se dio a la iglesia, se entregó sin esperar algo a cambio, se entregó. No éramos santos, no hacíamos nada bien, ¿no? Éramos ¿qué? Vil pecadores, unos eran ladrones, otros eran asesinos, otros eran adúlteros, otros eran codiciosos, otros eran lujuriosos, otros eran vanidosos y así, etcétera, etcétera. Y Dios los amó. Y ese es el amor que debe haber en los hermanos. Ahora, querer es desear, es intentar, es procurar, es soportar, es tolerar. Cuando ya tú amas sin esperar nada a cambio, empiezas a querer, empiezas a soportar, empiezas a procurar, empiezas a tolerar, o sea, ya no quieres realmente. Recibes a tu hermano, aunque sea difícil de tratar. Los cuidas, aunque sean difíciles de tratar. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, aquí el Señor nos está dando algo fuerte, porque hay desafíos en la vida. Unos son desafíos fáciles, otros son desafíos difíciles, pero este desafío que el Señor nos está imponiendo es imposible. Es imposible, no puede estar en el ser humano sin el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer eso. No puede hacer eso. Amar cuando nos hacen mal. Es difícil. Alguien que te está haciendo mal. Es difícil, es imposible amar. Cuando esto sucede, lo que la primera reacción del ser humano, ¿qué hace? Devolver esa maldad. Tal vez no matarlo, tal vez no golpearlo, tal vez, pero de alguna manera tú vas a ver que ese pague lo que hizo. Entonces, es muy difícil. De hecho, es imposible, vuelvo a repetir. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que el cristiano no puede seguir haciendo eso que una persona natural hace. ¿Por qué? Porque él ha sido regenerado. Es una nueva criatura. No se le ha dado cualquier cosa, sino que el Espíritu de Dios está morando en él y es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y son santos, son elegidos por Dios, son regenerados, son pueblo escogido y adquirido por Dios. Tienen un propósito, tienen una identidad y se deben sujetar. Entonces, cuando alguien te haga mal, cuando te hagan cualquier daño, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Amarlo,
Amarlo aunque duela, pero no lo dejes de amar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bendícelo, bendícelo, ora por él, porque en esos momentos somos llamados nosotros no a devolver mal por mal, sino a bendecir. A bendecir. Ninguna discusión, ningún conflicto, ningún problema debe llevarnos a devolver un mal. Aún si un cristiano lo hace, aún si un cristiano se pasa de la raya, nuestra respuesta debe ser amorosa hacia él. Debe verse, el problema debe verse pequeño. ¿Por qué? Porque Cristo hizo algo más grande por nosotros. Entonces, vemos que la reacción natural de una persona que no conoce a Dios es una represalia, ¿no? Una reacción, te hacen algo hostil y tú haces una represalia, ¿no? Pero esto no es de Dios y trae consecuencias. ¿Qué le espera al que hace mal? Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí hay una orden: no te vengues, no lo hagas. Yo soy el que voy a pagar. Yo soy el que da su justicia. Si tú le devuelves un mal, ¿qué estás haciendo acá? Estás desobedeciendo al Señor. No te estás sujetando al mandato del Señor y estás haciendo un mal y va a haber consecuencia. Tú no devuelvas mal por mal, porque va a traer corrección. Si eres su hijo, Él es tu Padre y tu Padre Celestial te va a corregir. Te va a castigar como a hijo, porque esto es lo que realmente está diciendo Pablo acá en Romanos. Pero si dice acá que si lo dejamos en manos de Dios, combinando nuestro texto, lo que sigue es amarlo, bendecirlo, porque sabemos lo que esa persona va a recibir, va a padecer cuando Dios de alguna manera le implique la justicia, lo castigue, ya sea impío o ya sea hijo, porque los hijos que hacen mal a los demás cristianos también van a tener su castigo. Ambos serán reprendidos, solo que el impío como delincuente y el hijo como un padre corrige a su hijo. Por eso debes de orar por él, para que el Señor tenga misericordia y esa persona que no conoce al Señor se arrepiente y se convierte. Y la que conozca al Señor se arrepienta y enmende. Porque esa persona que es de Cristo tiene que enmendar. Tiene que enmendar, no solo es pido perdón y ahí está, no, si robó tiene que devolver el dinero. Y muchos cristianos se aprovechan de esto: bueno, pido perdón pero no devuelvo. No, hay que enmendar, hay que devolver. Si lastimó a alguien, debe pedir perdón, Ahí pues de alguna manera es difícil, pero si robó, sí tiene que devolver. El mundo está de alguna manera adiestrado a devolver mal por mal, ojo por ojo. Si alguien hace un daño, se le devuelve un mal diferente o igual. Pero el que es cristiano, el que ya es de Cristo, ha sido regenerado. No solo es una palabra que decimos, realmente hay una regeneración, hay una metamorfosis. Esa persona ya no pertenece a este mundo, pertenece allá arriba y solo está en este planeta como un ciudadano temporal. El Señor Jesús nos señala que de esta manera de actuar no es una verdadera prueba de amor, que ames a alguien que te ama. Está diciendo que no es una verdadera prueba de amor. Amar a los que nos aman, las mujeres o los hombres malos lo hacen. Más bien, amar a los que nos odian, esa sí es una prueba de amor. Amar a quien te maltrata, esa sí es una prueba de amor. Ahí es donde se ve el amor que Cristo está depositando en nosotros. Ahí es donde se ve y se demuestra la compasión a nuestros enemigos. El Señor mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si solo saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que ese sentir que Cristo tiene, que nos está hablando Cristo, ese mismo sentir debemos tener cada cristiano, cada uno, no, lo tiene mi mamá, pero yo no, todos tenemos que tenerlo. Todos estos deberes cristianos o conductas son para nosotros y traen consecuencias de bendición. Traen consecuencias de bendición, porque acá dice el apóstol Pedro, para que heredáis bendición. Nos amamos los unos a los otros porque somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Nos ha comprado, somos de Él. Él es nuestro Señor, nuestro amo. Nos amamos los unos a nosotros por el bien de nuestros hermanos, por el bien de nuestras hermanas, porque el Señor Jesús murió también por ellos. Y finalmente también nos amamos los unos a los otros por el bien de nosotros mismos, porque acá dice, heredáis bendición. Porque al bendecir a aquellos que nos hacen mal, vamos a heredar verdaderamente bendiciones. El Señor quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que sujetarnos. Estamos hablando de la sujeción. Y esa sujeción pues tiene que verse en nuestras conductas. Si no podemos amar por causa del Señor o por el bien de nuestros hermanos, hazlo al menos por tu propio bien. Ama a los cristianos en la fe. Porque ¿sabes qué son los cristianos en la fe? ¿Qué son para ti sus hermanos en Cristo? ¿Sabes qué son realmente? Son tu familia. Son tu familia por Cristo, en Cristo. Pueblo santo de Dios. Entonces debes amarlos. Un ejemplo, ¿cómo amas a tu madre? ¿Cómo amas a tu padre? ¿Cómo amas a tus hermanos terrenales? Bueno, si te peleas con uno de ellos, ¿lo dejas de amar? No lo dejes de amar. Solo hay un malentendido, pero sigues amándolos. Y así tienes que amar a tus hermanos. Ama a tus hermanos como si fueran terrenal, sangre terrenal. Y aunque eso debe de tener más valor, porque es la sangre de Cristo la que nos ha unido como familia. Y debemos amar a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos. Por nuestro propio bien. Continuamos con los siguientes 3 versículos. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hacemos pausa en el versículo 12. Aquí terminamos nuestro texto de hoy y vamos a interpretar todo esto, ¿no? Dígame, ¿quién no quiere vivir tranquilo y bendecido por la gracia de Dios? Esa gracia que Dios está derramando sobre aquellos que viven en su voluntad. Todos quisieran ser bendecidos, todos quisieran vivir tranquilos y recibir esas bendiciones del Señor. Todos quisiéramos. Pero para que eso suceda, hay que rendirse a los pies de Cristo. Pero no a tu manera, porque lamentablemente mucha gente a su manera quiere hacer las cosas y no se está dando cuenta que él o ella es la que necesita de Dios, no Dios de ti. Sin embargo, Dios dio todo por ti, sin merecerlo. Así que si quieres ser salvo e hijo de Dios o hija de Dios, busca al Señor según su voluntad, no la tuya, según su voluntad. Y Iglesia Casa Cristiana, Iglesia sobre la Roca, Casa sobre la Roca, está dispuesta para ayudarte. Ahora, cuando tú buscas, encuentras. Porque el Señor quiere ser encontrado. Realmente Él es el que te busca primero. Quiere ser encontrado, quiere perdonarte. Cuando Cristo te perdona, esa es la bendición más grande, es el milagro más grande que puede existir en tu vida. Y además, no solo eso, no solo vas a ser salvo e hijo por Dios, vas a recibir otras bendiciones. Y estamos viendo que es visto que el mundo desea vivir. No hay quien quiera morir, a menos que ya haya sido engañado por el mal y se quiera suicidar.
Pero aparte de esto, todos, es un hecho que quieren vivir tranquilos. Esas personas que quieren suicidarse es porque no tienen esa vida tranquila. Entonces, quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, quieren vivir realmente siendo bendecidos por Dios. Todos queremos eso. Pero hay que aprender algo. Seamos realistas. No se puede si Dios no está en nuestras vidas. Y cuando Dios está en nuestras vidas, no quiere decir que es ausencia de problemas. Va a haber muchos problemas, de hecho hasta pueden venir más problemas porque estás con el Señor y el mundo va en contra del Señor. Pero con Dios en tu vida, hemos hablado de la vida como la barca, con Dios en tu barca, con Dios en tu vida, se puede caer el mundo en 1000 pedazos, pero Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar. Algo, Dios no te soltará. Hablando de los que ya son de Cristo, desgraciadamente la gran mayoría no está disfrutando de la vida, no está viviendo la vida en toda su plenitud, no está obteniendo de la vida todo lo que debería de recibir. Y esto se va a escuchar, wow, no me refiero a vivir como el mundo, porque muchos cristianos viven en la carne, viven como el mundo, y es triste que a veces hasta pastores o líderes, maestros, están haciendo lo mismo y desvían a otros. No, las bendiciones que Dios quiere derramar sobre sus hijos son más espirituales que terrenales. Y sí hay terrenales. Alguien dijo en una ocasión que le gustaría que la vida se pareciera a una naranja para poder exprimirla y aprovechar cada gota del jugo viviendo para Dios. Y esto es todo. Este es el fin, la finalidad. La finalidad de las bendiciones que Dios da, que sirvan viviendo para Dios, para glorificar su nombre y no para el deleite de nuestra carne, sino para la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pedro da una especie de condición, como un reto, citando el Salmo, ¿qué es el Salmo? Bueno, no lo tengo apuntado, pero un salmo. Y él cita un salmo donde dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos. O sea, aquí estamos viendo como diciendo, si deseas vivir disfrutando correctamente de la vida, como Dios manda, aquí está la clave, aquí está la fórmula para que se haga realidad este deseo. Y esa es la fórmula, dice: refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Domina tu lengua. Domina tu lengua. Pedro dijo que debemos dominar nuestra lengua para no estar hablando mal de las personas, diciendo mentiras. Diciendo mentiras. Hablamos mal de las personas diciendo mentiras a sus espaldas. No estás hablando la verdad, estás diciendo mentiras de ellos. Hacer el bien frecuentemente es difícil. Es difícil. De hecho, el mal es recompensado así inmediatamente. Pero la recompensa por hacer el bien regularmente tarda, pero la recompensa de veras son mejores, son mucho más seguras que las recompensas por hacer el mal. Dios promete en este texto que si nos apartamos de hacer el mal, si cuidamos nuestra lengua de no estar diciendo mentiras de los demás, si nos dedicamos realmente a lo que Dios nos está diciendo, entonces va a haber paz en nuestra vida, va a haber tranquilidad, va a haber grande bendición. Lo podemos ver también en Josué 1:8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es lo que queremos nosotros. Pero tenemos que, ¿qué dice? Que no se aparte de nuestra boca. No vamos a decir mentiras, sino que el libro de la ley. Vamos, aparte de estudiarlo, vamos a guardarlo y vamos a hacer como está escrito para que pueda prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Pero si seguimos diciendo mentiras, hablando mal o viviendo como el mundo, pues nunca nos va a ir bien. Nunca vamos a tener esa plenitud de la que el apóstol Pedro está hablando. No una plenitud de pachangas, de fiestas, de tonterías. No. Una plenitud, vivir en esta tierra en lo que de alguna manera viene Cristo por ti. Bien, tranquilos, gozosos, en paz.
Entonces tenemos que meditar en las Escrituras y tomarlas como nuestra voluntad, vivir como ellas dicen para que traigan esas grandes bendiciones. De hecho, el versículo siguiente de Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, no debemos temer a la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas no tienen temor? Es que yo no quiero que esto... Espérate, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no temas. Es lo mejor que nos puede pasar. Y si se ve difícil, recuerda que Dios mora en ti y da gracia para que puedas. De hecho, da gracia a los cansados, da gracia a los ancianos. O sea, todo esto está escrito. Entonces vivamos hoy para Dios, que esto es lo más importante que podemos hacer. En el versículo 12 del texto de hoy, el apóstol Pedro cita el Salmo 34, 15 y 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos a sus oídos al clamor de ellos. El versículo 16 es duro: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Palabras duras pero reales. Dios es un Dios justo, lo hemos dicho. Lamentablemente se predica que es un Dios bueno, pero lo predican a medias. Dios es un Dios justo, y esto es lo que mucha gente no quiere aceptar y muchos lo quieren enseñar. Enseñar el carácter de Dios a medias trae tropiezo a las personas y condenación. Entonces, ¿qué hace esto? Que mucha gente se haga dioses imaginarios que no los van a salvar de la condenación del alma en el infierno. El Señor está aquí garantizando, fíjense el versículo 15 de Salmo 34, está aquí garantizando que escuchará las oraciones de los que ya son suyos, de los que son sus hijos. Pero después no está garantizando escuchar las oraciones de los que no son suyos, de los que no le pertenecen, de los que no son sus hijos. La única oración que un pecador que no ha sido regenerado puede hacer y ser escuchada por Dios es esa que viene de un corazón quebrantado por el Espíritu Santo, que ha convencido de pecado por escuchar el Evangelio. Y podría ser algo similar a esto: Señor, ten misericordia de mí, porque he sido convencido por el Espíritu Santo que por naturaleza soy pecador. Lo reconozco y también reconozco que mi vida te ha ofendido siempre. Te ruego me libres de la condenación, quebrántame para que yo rinda mi vida a tu señorío. Reconozco que solo tú viniste, encarnaste y moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por los pecadores. Te ruego, te suplico, me salves y seas mi único Señor y Salvador. Y esta oración tiene que ser quebrantado. Quebrantado es algo similar a eso. No quiere decir que sea esto. Es algo que van a hacer de tu corazón porque el Espíritu Santo ya te convenció y tú ya tienes convicción. Si oras algo similar, pero de corazón significa que hubo convicción de pecado. El Señor Jesucristo no despreciará jamás un corazón verdaderamente quebrantado y humillado. Jamás lo va a despreciar. Entonces toma muy en cuenta que Dios no puede ser engañado, que tú puedes fingir un quebrantamiento o hacerlo de corazón, pero a Él no lo puedes engañar. Él es Dios, Él todo lo sabe. Entonces debe ser de corazón. Y si no sabías nada de esto que estamos hablando ahorita, te recomiendo empieces escuchando todas las enseñanzas bíblicas del Evangelio. Es la oración que Dios va a escuchar y que Dios contestará. Pero lamentablemente hay muchas personas que piensan que uno puede vivir a la manera que ellos quieran, alejados de Dios, una vida como ellos quieran, y cuando se encuentren en problemas, cuando se encuentren en adversidades, cuando tengan dificultades, pues se presentan ante Dios en oración y esperan que Dios los escuche y les conteste. No les va a escuchar, y no es por maldad, aquí lo dice. Hay quienes tienen una falsa idea de que pueden pedirle a Dios la ayuda en cualquier circunstancia, aunque ellos vivan lejos de Dios y realmente no conozcan a Dios. El Señor está siendo muy claro. Él no está prometiendo en esta cita que escuchará las oraciones de aquellos que no le pertenecen. Tienes que pertenecerles. Tienes que ser hijo. Él está diciendo que esos que no le pertenecen no son hijos. Ahora bien, ¿cómo pueden ser hijos de Dios? Por medio de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a Cristo se está refiriendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese creer no solo es creo,
No, es un creer con evidencia de que hay un quebrantamiento, de que ya te convenció el Espíritu Santo de toda la oración que hicimos ahorita. ¿Por qué? Porque escuchaste el Evangelio. Es por el Evangelio. No dilates en buscar diligentemente al Señor Jesucristo. Si estás escuchando estas prédicas, es porque el Señor te buscó primero. El Señor quiere hacer la obra en ti. Él quiere que vuelvas a Dios y nosotros, nuestra labor es decirte, vuelve a Dios. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón lo escribió y él probó de todo en esta vida, se enfiestó como quiso, hizo lo que quiso, vivió como vive una persona impía, como un malvado. Y en el capítulo 2, versículo 17 dijo, por tanto aborrecí la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que probó le causó aflicción de espíritu, le fue por vanidad. Entonces, ¿cuántos hombres y mujeres hoy día están viviendo de esta manera para el sistema de valores de este mundo y de pronto es como si despertaran de un sueño y se dieran cuenta que lo que han vivido no valió la pena? Esa manera de vivir no valió la pena. Se dieron cuenta que la vida no tiene sentido, que no es así. Y no nos sorprende que mucha gente de alguna manera recurran al suicidio. Pero no podemos comenzar a vivir una vida en plenitud hasta que no se establezca una relación con Dios, una relación correcta con Dios que solo Cristo puede dar. Entonces, esto quiere decir que solo los que son hijos de Dios se encuentran viviendo en un nivel lo suficientemente elevado y que por ello están por encima de los problemas del mundo. No. Es por la gracia de Dios que los que ya son realmente pudieron venir a los pies de Cristo porque Él los llamó por su gracia. Y son escuchados en sus oraciones porque Cristo los llamó a su gracia, porque Cristo cambió su vida, porque Cristo es el que vio la manera de que haya ese encuentro, porque hubo un poco de disposición de parte de la persona, pero no es una disposición que por méritos de Él haya sido, sino porque Cristo lo llevó a esta disposición. Cristo está hablándote ahorita y es por su gracia que tú estás escuchando. Y si tú pones una disposición, no va a ser por tus méritos, sino es porque Él lo está poniendo en ti. Entonces vas a ser escuchado, vas a ser protegido, vas a ser bendecido. Porque esa gracia también es para ti si tú te conviertes a Cristo. Porque yo fui igual que tú. De hecho, fui peor que tú, un vil pecador como lo peor que puedas imaginar. Pero cuando estuve en adversidad, el Señor me había buscado. Él me había buscado y me había encontrado. Y yo no pude resistirme a su gloria. No pude resistirme a su amor y bondad. Porque era obvio que vi a través de las Escrituras, a través del Evangelio, cómo el Espíritu Santo me convenció y trajo convicción a mí de que yo era un vil pecador y que estaba destituido de la gloria de Dios y que yo no podía hacer ninguna obra ni mérito para ganar eso. Sin embargo, el Señor me recibió en el estado en que me encontraba, me perdonó, me limpió, me regeneró. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, ahora son nuevas. Y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, por su gracia por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de que cuando ya eres de Cristo, que seamos prácticamente usados para que otros se reconcilien con Él. Todo esto que te estoy diciendo está en Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, porque es lo que yo viví. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, el Evangelio. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos a ustedes que no conocen al Señor, que vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por eso nosotros estamos trabajando en la obra. Y muchos dicen, qué fastidio. Pero los entiendo al mismo tiempo no, porque están escuchando cómo se está cayendo el mundo en pedazos. Y pudieran ser salvos.
Si no porque ustedes hagan algo, sino que ya escucharon, sino por rendir sus vidas al señorío de Jesucristo. Todo esto nos lleva, de alguna manera, todo esto que el Señor quiere hacer, pues nos debe llevar a vivir de alguna manera espiritual en plenitud en esta tierra. No a vivir como vive el mundo, como vivías antes, sino como Cristo, porque Cristo es nuestra plenitud. Y si Cristo llena todo, pues debemos vivir en su voluntad, glorificando su nombre. Y si Cristo llena todo y hay mucha oposición, ¿qué nos puede afectar? Nada, nada en absoluto. Entonces, de esta manera podemos cumplir con nuestros deberes cristianos, que son las conductas que deben de estar en la iglesia, que somos nosotros, sin ser afectados por el mundo. Y nuestras conductas van a glorificar a Dios, van a glorificar a Dios. Entonces espero que este mensaje nos haga ver realmente cuáles son las conductas que debemos tener como iglesia, que nos haga ver que debemos ser en ese mismo sentir como Cristo amó a la iglesia, como Cristo realmente humildemente dejó su gloria y vino a darse por nosotros. Debemos de alguna manera ser compasivos con las personas que nos hacen mal. Así que el Señor nos ha hablado de muchas maneras ahorita, en muchos puntos que fallamos, y espero que Dios obre en nuestro corazón y que los que no son reconciliados con Dios sean reconciliados con Dios, y los que ya son reconciliados con Dios, pues que de alguna manera vuelvan al camino, porque nos salimos del camino constantemente. Que Dios bendiga tu vida grandemente.